gusto saludarles, soy el pastor Jason Contreras y a través de este video quiero poder acercarme a ustedes para poder ayudarles a comprender algunas cosas que son bastante relevantes en torno al tiempo que estamos viviendo. Y me estoy refiriendo al proceso de elecciones, al tema de la política, de la iglesia, de las elecciones y cómo éstas influyen también en el desarrollo de la iglesia. La verdad es que quiero tratar algunos puntos que creo que son necesarios y preguntas que de pronto nos hacemos. Con esto no es mi objetivo hacer un proselitismo de poder obligar o crear cierta tendencia a votar por alguien dentro de su libertad democrática, pero sí hacer algunos puntos que son bastante importantes tenerlos en claro, tener la claridad para poder escoger bajo esos principios. Primero, debemos saber que la iglesia y la política sí tienen relación. Entonces hay que desmitificar esta idea de que la política es algo perverso, de que es algo malo y que la iglesia no se mezcla con política. Debemos entender que sí, la política es importante y que la iglesia sí debe tener una voz en relación a la política. Con esto yo no estoy argumentando de que la iglesia haga proselitismo político o pactos o alianzas políticas para conveniencia, como tristemente se ha hecho en las épocas pasadas cuando estaba la unión del Estado y la iglesia juntos. No, lo que estoy diciendo es que la iglesia sí debe tener una conciencia política, porque la política es una herramienta valiosa y fundamental en el orden social. Abraham Kuyper, un gran estadista y político en sí, él establece un principio que de alguna forma trae luz a esta idea. Primero, de que a causa del pecado, la política vino a establecer un punto de orden o de equilibrio, pues es el poder del acuerdo, el poder de tomar decisiones que vengan a beneficiar a una comunidad. Por lo tanto, a causa del pecado, la política fue algo necesario para traer orden y estabilidad. Entonces la política debemos entender de que no es algo malo, que es satánico y que la iglesia no tiene que relacionarse con ella o no debe tener conciencia con ella. Sí, la iglesia debe tener conciencia y sí también debe saber relacionarse en los aspectos políticos. ¿Ok? Entonces, entendiendo el concepto de política como la cuestión de todos, donde todos estamos involucrados y el acuerdo para poder vivir sanamente en sociedad, debemos entonces mostrar que la política tiene un valor, de que es algo importante. De pronto utilizamos malamente la cita de Pablo a Timoteo cuando dice que nosotros debemos orar por los gobernadores. Entonces concluimos que nuestro único deber es la oración. Y por supuesto que la oración es fundamental y es algo que no vamos a sacar de la ecuación de nuestro ejercicio. Pero sí debemos entender que cuando Pablo escribe que el deber es orar por los gobernantes, ellos no tenían la facultad de participación política a través de las vías democráticas. Ellos no tenían elecciones para sacar emperador o cierto entre Nerón o Tiberio o cualquier tipo de esos hombres que gobernaban. No tenían esa posibilidad, pues el sistema de orden y de gobierno era monárquico, oligárquico, tenía una función muy diferente al que hoy, a Dios gracias, nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos vías democráticas que a través del voto podemos ejercer ese poder cívico para poder colocar o sacar gobernantes. Entonces, la democracia como un ejercicio político es algo muy, muy valorado y muy necesario de resaltar nuevamente. La baja participación de los cristianos en las vías democráticas para poder votar, para poder participar, ha mostrado en sí el desprecio que la iglesia tiene hacia la política. Entonces, cuando nosotros callamos, cuando nuestros principios no son mostrados, no son ejercidos en esta plataforma que se nos permite a través del ejercicio democrático, es entonces cuando las tinieblas también pueden avanzar libremente frente al silencio que la iglesia otorga. Entonces hay que desmitificar la idea de que la política es algo malo y del diablo. Que existan políticos perversos, que exista gente corrupta, es en todas las áreas de la vida. Usted puede tener un conductor de taxi que pueda ser una persona perversa y mala, y no por eso usted va a dejar de usar un taxi.
Así en todas las disciplinas y en todas las áreas, el pecado corrompido, porque el problema no es la política, sino en el corazón corrupto del hombre. Pero sí la política como un ejercicio es algo necesario y que la iglesia debe tener una conciencia de participación cívica. Como otro punto es que debemos entender que la iglesia debe ser coherente a sus principios, su participación política. Es decir, si nuestros principios, la cosmovisión cristiana establece puntos relevantes como la vida, la familia, aquellos puntos trazados por las escrituras que pasan a ser y nortean nuestra vida, entonces nuestra participación política debe caminar en coherencia con esos valores morales, esos valores sociales, esos valores que ciertos son relevantes en el ejercicio de la fe. Entonces, toda aquella ideología que manifiesta una política, que manifiesta una forma de gobierno que es contraria a lo que establece los principios bíblicos, debe ser rechazada y, por qué no decirlo, combatida, pues atentan directa o indirectamente a los principios más fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, el derecho de credo, la libertad religiosa, el derecho a la vida, a la familia. Entonces, todos aquellos puntos deben estar en nuestra memoria al momento de nuestra participación democrática. No podemos caminar con nuestra fe por un sendero y nuestra participación política por otro sendero paralelo. No podemos ser incoherentes. Nuestra participación democrática debe ser coherente a nuestros principios cristianos. Entonces, aquí viene quizás el punto más importante o que va a tener cierta tendencia donde las personas de pronto tienden a rivalizar. Pero quiero establecer que dentro de las ideologías más perversas que se manifiestan en la política, el comunismo asociado con el nuevo socialismo son tendencias que minan, que corroen, que buscan limitar todos aquellos principios relevantes que el cristianismo promueve. Es decir, abiertamente el comunismo como su base, como su fundamento ideológico, tiene a la iglesia como un enemigo. De hecho, el precursor Karl Marx establece que el opio o la droga de los pueblos es la religión. Por lo tanto, es la forma en que los ricos opresores utilizan la fe para mitigar el poder de la participación del obrero y del campesinado. Esa idea aún prevalece bajo otro esquema, bajo otra forma, pero ven a la iglesia como un ente innecesario dentro de una sociedad. Por lo tanto, no podemos considerar el comunismo y este nuevo socialismo, que es una derivación, como una alternativa coherente a nuestra fe. De pronto algunos me sugieren diciendo, bueno, usted está promoviendo entonces el capitalismo o una tendencia de derecha. No es mi intención realizar un juicio de valor frente a su elección democrática, pero sí poner énfasis que aquellos movimientos capitalistas no tienen en su base una ideología anticristiana, que puedan desenvolver injusticia social, puedan desenvolver todo este capitalismo perverso y destructivo, ¿cierto?, que corroe bases morales. Eso tristemente es algo que sí se da, pero no es a causa de la ideología en sí del capitalismo, sino de aquel que utiliza el capitalismo con fines perversos. Pero cuando yo hablo de una ideología de base, estoy hablando que la cosmovisión del comunismo es contraria a todos los principios que Dios establece. Entonces, frente a esto, necesitamos usar esta oportunidad democrática para participar. Participe libremente, sea coherente al momento de participar, más ponga mucho énfasis que el comunismo es una ideología que de base es contraria a los principios cristianos. Entonces, nuestro llamado es participe como ciudadano, participe en su deber cívico, sea responsable, no deje a otros cuál es su deber y sea coherente a no
utilizar su voto para promover ideologías que corroen la fe que abrazamos. Este es nuestro consejo, esta es nuestra visión, esto es lo que queremos compartir con ustedes, esperando que el Señor pueda poner los gobernantes que permitan que la iglesia avance, que crezca y se desarrolle. Dios les bendiga.